Le damos la bienvenida a este gran programa, nuestro Café Re. Estamos con dos tremendos invitados luego de este fin de semana de reflexión, de dar gracias a Dios por la resurrección. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contenta de haber tenido un par de días un poco más tranquilos en familia. Así que comenzando una nueva semana laboral. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro Café Re. Oye, muchas gracias. Feliz Pascua a todos. Feliz Pascua Resurrección. Muy contento porque más estuve en Talagante pasando tierra, la fiesta de Pascua, y con mucho contacto en la comunidad, en la parroquia del Niño Dios de Mayoco, en Peñaflor, en la Catedral de Talagante, todo muy concurrido, así que muy bonito, así que con mucha alegría de ver además una comunidad muy participativa en todas las celebraciones religiosas el fin de semana. Sí, bueno, nosotros el fin de semana tuvimos una triste noticia también para la casa. El diputado Juan Irarrázaval, a quien le enviamos nuestras condolencias, perdieron a su hermana en un accidente, así que le enviamos un gran abrazo a Juan. Y además en este fin de semana tan reflexivo, donde nos conectamos quizás más profundamente con nuestras creencias, con lo que Jesús hizo por nosotros. Así que Juan, un gran abrazo y esperar que Dios ponga obviamente ahí consuelo y paz en su vida. Y avanzando en los temas que nos convocan, la verdad es que hay harto para analizar. Se nos viene ya prontamente todo lo que tiene que ver con la campaña, con esta carrera municipal, en donde viene una primera fecha ahora el 10 de abril, donde los partidos que van en pacto van a inscribir sus primarias, donde vamos a saber por fin quiénes van a ser los candidatos de uno u otro sector. El oficialismo está bien entrampado con el socialismo democrático, la ADC, que ahí no logran avanzar en poder tener candidatos únicos. Y nosotros desde esta coordinación que estamos haciendo también con Chile Vamos, porque tenemos que ser responsables para estas elecciones, nosotros en eso no nos perdemos. Sabemos que tenemos que enfrentar a la izquierda más radical y en eso, si hay que salir coordinados a enfrentarlas con candidatos únicos, nosotros lo vamos a hacer, porque entendemos que quién es nuestro, no voy a hablar de enemigo, pero a quién tenemos que ganarles y recuperar los barrios para los vecinos. Se viene esta primera elección municipal con una inscripción automática, además, con voto obligatorio, y pasaremos de una elección históricamente de 6 millones probablemente a 12 millones de chilenos, en ciertas comunas, doblando la participación histórica que hemos visto en los últimos años, con poca participación cuando ha habido voto voluntario, y en ese marco la derecha crece. Hemos visto en las dos últimas elecciones con voto obligatorio que la opción de quienes deciden votar por la derecha ha ido creciendo con el voto obligatorio, y también el Partido Republicano ha crecido harto en este paso, ¿cierto?, de afianzar las confianzas con el electorado, y en ese mismo contexto el oficialismo se desespera y lo vemos casi dando vueltas en círculo en esta alianza que tiene el PC con el Frente Amplio, y preparan un plan que busca finalmente volcar esta decisión democrática en una agitación territorial. Lo vimos con el diputado Cuello, lo vimos con el senador Núñez, lo hemos visto con distintos representantes de el Frente Amplio y del Partido Comunista, llamando a una agitación o una presión en las calles. ¿Cómo lo ves, Catalina, esto de parte del oficialismo más duro? Bueno, hiciste una pincelada por varios temas distintos. Varios temas. Sí, bueno, partir diciendo que el trabajo bien hecho se nota y rinde frutos. Y en ese sentido quiero partir felicitando el trabajo que ha hecho el Partido Republicano, los representantes que han ido en la búsqueda de candidatos, la Academia Municipal, donde los han preparado, donde los han entrenado. Y vimos el miércoles pasado que ya hay varios candidatos que están corriendo, que van muy bien en diferentes comunas. Dentro de eso aprovecho de felicitarte, Ruth, por este gran desafío que estás tomando, que es ir a conquistar Recoleta, y justamente los candidatos que vimos son de las comunas más difíciles, las comunas más duras, donde la gente, los vecinos lo están pasando peor, porque finalmente hay otras comunas que quizás también tienen todos los problemas de delincuencia, lo que
vemos en Chile, pero el Partido Republicano se ha enfocado en las comunas donde la gente lo está pasando más mal. Y eso se valora, se agradece y le deseamos mucho éxito a todos estos candidatos que fueron proclamados el día miércoles. Tal como tú dices, obviamente dentro de una coordinación con Chile Vamos, porque no nos perdemos ni un minuto, que a quienes tenemos que derrotar es al Partido Comunista, al Frente Amplio, a la izquierda más dura, y ir a esos espacios a ganar estas municipales. Por otro lado, también comentaste el tema de la izquierda, cuando se ve arrinconada, empieza a agitar la calle. O sea, claramente la izquierda, el Partido Comunista, no son democráticos. Ellos usan las instituciones y el sistema democrático para sus fines, pero cuando no ganan en las urnas, cuando ven que la ciudadanía no los está apoyando, empiezan a agitar a sus partidarios revolucionarios justamente para tratar de doblarle la mano a la ciudadanía, tratar de imponer la justicia por sus manos en el sentido de salir a quemar la ciudad, en salir a generar caos, a generar miedo. Y eso es lo que no podemos permitir. Aquí tenemos un grupo de valientes que van a ir a enfrentar al Partido Comunista y a ganarle en las urnas. Y también le hacemos un llamado a todos los vecinos y a toda la gente: no se dejen engañar, no se dejen amedrentar. Teníamos un país fantástico, con miles de problemas, obviamente, pero íbamos avanzando en solucionarlos. Sin embargo, llegó el octubrismo a destruirlo todo, a generar miedo, a generar un país convulsionado. Y hoy día tenemos un país que está muy complicado en todos los temas. Lo hemos nombrado acá, en la salud, la educación, principalmente en la seguridad, en el bolsillo de la gente. Obviamente que un país que tiene todos estos problemas finalmente le impacta al bolsillo de la gente. No hay crecimiento, los inversionistas se van de Chile. Así que lo que necesitamos hoy día es a todos estos ciudadanos que se empoderen y que enfrenten todo esto en las urnas y que logremos cambiar estos alcaldes que tanto daño le han hecho al país. Efectivamente, tenemos un gran desafío y desde el Partido Republicano nos tomamos esta carrera municipal con miras a la parlamentaria, a la presidencial del próximo año, con mucha responsabilidad, y así fue como partimos el año pasado con toda lo que tenía que ver, darle estructura a esta escuela municipal, la formación, cómo íbamos a hacer la selección de los candidatos, y en eso estamos trabajando muy duro en enfrentar a la izquierda más radical en aquellas comunas donde necesitamos devolverle los barrios a los vecinos. Y tú hablabas de Recoleta. Efectivamente asumo ese desafío con mucha responsabilidad, y más cuando uno ve las noticias todos los días, cuando recorre las calles de la comuna. El diputado Mesa ha hecho un trabajo territorial muy importante ahí, y vemos cómo han destruido la comuna, cómo la han dejado en el suelo, cómo la ideología le ha ganado al bienestar, a buscar el bien común para los vecinos. Y esta semana probablemente vamos a tener noticias en el Congreso, les va a tocar a ustedes enfrentarlas con esta solicitud que va a ingresar, ¿cierto?, de parte del gobierno para llevar a cabo la votación en 2 días. ¿Cómo ves esto, Jaime, desde el punto de vista legislativo? O sea, más que desde el punto de vista legislativo, porque se tienen que hacer ajustes, desde el punto de vista de la realidad, como una medida absolutamente equivocada, porque ¿quiénes sufren y quiénes padecen principalmente la carga del aumento de los días electorales? Primero, aquellos que trabajan esos días, como los vocales de mesa, que van a tener que padecer, ¿no es cierto?, los funcionarios van a tener que estar 2 días trabajando y desempeñándose en funciones que además son extraordinarias, son cargas públicas. Y en segundo lugar, el comercio. O sea, el comercio, la economía viene debilitada, el desempleo viene al alza, se necesita aumentar los niveles de producción, la macroeconomía no está bien. Entonces, hacer la elección desde el punto de vista de la actividad económica y del crecimiento es absolutamente desproporcionado y no tiene sentido con la realidad. Acabo de mirar el diario, yo miro el Mercurio, el Tercero, el diario financiero todos los días, y la primera nota del diario financiero son 364 empresas agrícolas quebraron en los últimos 8 años. Principalmente el responsable de la sequía. Esas son las empresas grandes. Y si uno traslada eso a los pequeños agricultores que le suministran insumos, productos, etcétera, la situación es cada vez más crítica. La situación en el norte es muy grave.
Coquimbo, ¿no es cierto? Valle, el Valle del Limarí en general. Y si uno empieza a avanzar a lugares de la zona central, la angustia por el tema del agua. Gracias a Dios el año pasado tuvimos un año lluvioso. Fue un año, yo creo, que nos permitió no quedarnos secos. Sí. Pero es imposible planificar en un horizonte de 10, 20 años, plantar cualquier cosa, y eso obviamente trae consecuencias. Entonces, Jaime, y perdona que te interrumpa, en el sur también las pymes agrícolas con el fondo el terrorismo que hay allá, que les queman los campos. Entonces, ahora con el tema del precio del trigo, que también es otro factor más que se suma a esta incertidumbre económica o de crecimiento, desarrollo que hay. Quienes lideran el ranking de quiebra de la empresa agrícola son las productoras de trigo, las que siembran, cosechan trigo. Entonces, claro, la situación es muy delicada. Entonces, que el gobierno piense en avanzar en 2 días de elecciones es una cuestión muy delicada, porque tiene consecuencias directas al comercio. La macroeconomía no está bien, y a veces la macroeconomía está bien y la microeconomía no está bien, pero aquí la macro ni la microeconomía están bien. La economía doméstica está muy resentida. La gente siente en su hogar cómo suben las cosas, el valor de la benzina, el valor de la energía, el valor de los insumos básicos. Hoy día todo está muy caro. Armar una lista escolar para los niños, estamos saliendo de marzo, es muy oneroso. Entonces, además, pensar en que sean 2 días es una cuestión que yo creo que hay que medirla o hay que ponderarla en el sentido de cómo se afecta al desarrollo económico y personal de la economía doméstica de todos nosotros. Oye, sí, hay distintos temas que abordar, y nuestra diputada integra la Comisión de Discapacidad, y hay vimos el fin de semana distintos videos de cómo la violencia se ha tomado en los colegios, y un niño de Isla de Maipo cómo fue agredido. Y a mí lo que me impacta en estas situaciones, bueno, primero la agresión obviamente, pero que el entorno como que aviva la cueca, como uno diría, en vez de meterse a defender, de intervenir para poder defender a la persona que está siendo agredida, hay una incitación a que haya más violencia, y eso preocupa mucho en lo que estamos viviendo hoy día como país. Sí, bueno, tal como decía Ruth, yo soy presidenta de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Y bueno, desde ese espacio vamos a citar justamente al Ministerio de Educación, porque aquí hay varias áreas. O sea, primero, preguntarse dónde están los valores de esos niños, dónde están los padres del agresor que no le han entregado ningún tipo de valor como de compasión, de entender que está frente a un niño con discapacidad que no se puede defender y lo patea en el suelo, de verdad. Que es muy violento ese video, tremendo. Después, ¿dónde está el colegio y sus profesores, su directiva, que no toma las precauciones justamente para que los niños con discapacidad sean incluidos de una buena forma, donde que se les explique, se les enseñe, y por último que existan protocolos también contra el bullying y la violencia dentro de los colegios? Y en tercer lugar, quienes son los últimos responsables es el Ministerio de Educación, su ministro, que debe tener lineamientos claros en temas de convivencia escolar, de temas anti-bullying y de cómo sacar adelante niños con buena formación y no lo que está pasando hoy día. La verdad que es gravísimo, así que bueno, tenemos citado al ministro para que nos vaya a informar de primera fuente cómo sucedió todo este evento. También queremos hacerle extensiva una invitación al padre del menor para que también nos explique y para tratar de solucionar el tema, porque finalmente es un tema delicado donde el niño va a tener que seguir asistiendo a clase y no queremos que este niño se sienta, además de que fue agredido, discriminado por si en última instancia echan al menor que lo agredió, que el resto de los compañeros le hagan bullying y lo denominen como culpable, porque finalmente muchas veces nos pasa que las víctimas terminan siendo apuntadas con el dedo como victimarios. Estamos como en un mundo al revés. Hemos visto que generalmente en este país se defiende a los victimarios y no a las víctimas. Así que eso es lo que no queremos que suceda, y esperamos en una próxima sesión de la comisión abordar este tema y llegar a buen puerto con soluciones y lograr que este tema finalmente se ponga sobre la mesa, se visibilice y lleguemos a realmente incluir a los niños con discapacidad en los colegios.
Sí, efectivamente, y este no es un tema aislado. Vimos también el fin de semana un video de unas niñas, de unas alumnas peleando, a una de ellas se le cae un arma, de hecho. La violencia se ha tomado en los colegios y esto no es de ahora. Vemos lo que pasó en el Instituto Nacional, lo que ha pasado en distintos colegios, liceos emblemáticos, donde los padres ya no eligen esos establecimientos primero por la incertidumbre si van a tener o no van a tener clases. Segundo, por la violencia que existe en estos establecimientos y donde la ley de aula segura que uno esperaría que operara, sobre todo en estos casos, la verdad es que es inoficiosa. Y vemos que hay una dejación de las autoridades por promover por promover la sana convivencia, por trabajar con la comunidad educativa. Aquí es donde el Estado sí tiene que estar presente, en trabajar con los padres, en tener talleres. No puede ser que los niños, y tú lo decías muy bien, Cata, la educación parte en la casa. En el colegio van y aprenden distintos contenidos académicos, pero la educación parte desde el hogar. Y hoy día vemos también a niños abandonados y la consecuencia es ver estos niños violentos, es ver a estos niños que no tienen límite, y es porque hay un grupo que a partir del 2010 más o menos empezó a promover, ¿cierto?, como la insurrección, a promover lo que hoy día están promoviendo, esta presión en la calle, que lo único que hace es debilitar la autoridad, es debilitar la institucionalidad, en donde los padres ya no pasan a ser una autoridad en el hogar, porque si los padres son muy severos, digamos, en las restricciones, no, es que están vulnerando los derechos del niño, entonces hoy día tenemos niños sin reglas, tenemos niños que avanzan de manera violenta y tenemos esta ley de aula segura, Jaime, que no funciona. Sí, al final las leyes son solo eso, son leyes, son normas escritas en un papel, y a las normas hay que darle vida. Y el problema aquí es la falta de autoridad y de disciplina en los establecimientos educacionales, que además no solo obstaculiza el proceso de enseñanza tradicional, sino que también dificulta el desarrollo de habilidades diferentes y a la diversidad de talento en los estudiantes y también de los niños con discapacidad. Y por disciplina no me refiero a esa enseñanza rigurosa de antaño, que cuando un niño no sabía era golpeado. Eso no es disciplina. La disciplina es rigor, es enfrentar un problema con rigurosidad, ¿no es cierto?, en cierto tiempo. Y eso se ha ido partiendo. El cuestionamiento permanente y constante de la autoridad. Eso ha hecho que muchas autoridades escolares ni siquiera tengan la capacidad y menos la voluntad de resolver un conflicto. Frente al menor de los conflictos deciden desentenderse del conflicto, como si no existiera. Y eso no es ejercer en verdad la autoridad es resolverlo. Cuando un entorno escolar obviamente carece de estructura y de control, además los estudiantes que tienen habilidades diferentes pueden enfrentar desafíos aún mayores, porque no pueden prosperar y no pueden desarrollarse en todo su potencial. Y por eso es crucial que cada estudiante que posee esas habilidades únicas, o personas que incluso tengan discapacidad o que tengan capacidades diversas, merecen ser nutridas, ¿no es cierto?, de respeto, de valor y de oportunidades. A ese niño no tiene igualdad de oportunidades, no le están dando las oportunidades que se merece en justicia. Y es porque, como tú bien dijiste, Ruth, hay un sector político que ha promovido la crítica a la autoridad, el desorden, la insurrección, la violencia, y eso no está bien, y eso ha ido calando en distintos sectores de la población y de la comunidad. Los colegios lo más evidente. Antiguamente uno veía cómo, yo me acuerdo que para ciertas fechas se cerraban los pasajes, se cerraban las calles. Cuando había aniversario de las villas, de los barrios, uno pintaba y hacía precioso. Actividades. Hoy día eso también se ha perdido por el miedo a la violencia, por la delincuencia. No hace tanto tiempo, Ruth, yo cuando fui candidata, a ver, hace unos... ¿cuántos años atrás? Unos 10 años atrás más o menos, en Peñalolén, yo creo que los que me estén escuchando que son de Peñalolén se van a acordar, hacían el aniversario de la comuna, de las torres, pues están las torres 1, las torres 2 y las torres 3, y hacían competencia, cerraban, como dices tú, las calles, y cada uno se disfrazaba según un color y una temática. Oye, y salíamos a las 7 de la tarde a recorrer, todos disfrazados, hacían representaciones, después se elegía reina, había
habían competencias deportivas, era una semana maravillosa y se hizo muchos años, y la verdad que ahora, pucha, la gente no se atreve ni a salir de su casa después de las 7 de la tarde. O sea, a nadie se le ocurriría andar caminando a las 10 de la noche disfrazado por las torres. Entonces, qué pena que se haya perdido esa esencia comunitaria tan bonita que existía. Mira, voy a leer aquí algunos comentarios que nos van dejando en YouTube. Adriana dice: por favor, nosotros los chilenos dejemos de normalizar la violencia y también de lamentarnos. Debemos cambiar la actitud y nuestro actuar, conversar con los vecinos y seguir educando. Yo creo que eso es clave, el poder relacionarnos, en volver a reencontrarnos. Si no puede ser lo que decías, que después de las 6 de la tarde la gente se encierra en la casa, y es porque hoy día estamos también hostigados por la violencia. Gilda Fernández nos dice: hay mucha agresión en las escuelas, incluso nos han golpeado los profesores. Yo lo viví y me tuve que cambiar de escuela. Por favor, que sea... y además dice, Gilda nos dice, ojalá que sea solo en un día las elecciones. Efectivamente hay harto, Patricia Castro también dice: queridos amigos republicanos, estoy segura que triunfaremos en las elecciones, pero necesitamos aliados de otros partidos de oposición. Por favor, que esta elección sea una gran oportunidad que no se puede perder. En eso, y si bien son temas mezclados que nos van dejando los auditores, hay temas en los que nosotros no nos perdemos. En cuanto a la educación, hay que potenciar, ¿cierto? Posicionar a las familias. Si al final lo que se quiso hacer aquí, un grupo lo que quiso hacer es distorsionar la institucionalidad y la primera institución a la cual nosotros llegamos cuando nacemos en la familia, y se ha debilitado, se le han quitado las herramientas a los padres, se le han entregado mucha más autonomía a los niños, pero esa autonomía tiene que ir acompañada de responsabilidad. Y hoy día nos vemos a niños con responsabilidades marcadas, porque no, es que lo podemos traumar, es que podemos esto, que lo otro. Al final, un montón de excusas que hacen que los niños empiecen a crecer sin parámetros, sin reglas, sin límites. Y eso creo que es algo que tenemos que cambiar. Aquí Rita nos dice: trabajen en contra del adoctrinamiento sexual en los niños, por el derecho de los padres a educar a sus niños. Entonces votaremos por republicanos. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo también por eso. Sí. Bueno, hemos visto las imágenes hace poco. Lo que pasó en Arica. Eso. Sí. Pero impresionante. Sí. O sea, cómo se pueden destinar fondos públicos finalmente en cosas que son aberrantes. Sí, es lamentable, Jaime, ver cómo quiénes fueron los artífices, los que planificaron toda esta reforma educacional, y quienes volcaron a la juventud, a los estudiantes a la calle. Hoy día nos gobiernan, y nos gobiernan sin ningún sentido, sin poner a la educación o a la calidad de la educación primero. Finalmente llegaron con ese eslogan, pero lo que han hecho es destruir la educación, y esto hace que también destruyan los valores fundamentales de la familia y de los niños. ¿Cómo ves tú esto que estamos viviendo, y cómo ves también en el área legislativa cómo quieren avanzar también con el adoctrinamiento de los niños? Aquí evidentemente hay un responsable político que tiene que asumir su responsabilidad por avanzar hacia un determinado modelo absolutamente ideologizado en materia educacional y educativa, tanto para la educación preescolar, tanto para la educación básica, media y universitaria. O sea, al final lo que ha ocurrido es que la educación universitaria, la discusión es solamente por el tema de la plata. ¿Quién financia? ¿Gratuidad o no gratuidad? En la educación media nos enfrentamos con alumnos que no tienen las aptitudes suficientes para ingresar a las universidades, y es cosa de mirar los puntajes de ingreso como han bajado. En el caso de, salvo las carreras como medicina o algunas otras, algunas ingenierías siguen subiendo. Y la brecha sigue aumentando, ¿eh? Eso también hay que darlo cuenta. La brecha sigue aumentando entre colegios y establecimientos privados, porque ellos van a seguir estudiando y van a seguir haciendo lo que sea. Si la vida funciona así, lo que han hecho siempre. En la educación básica tenemos un gran problema de que los niños llegan a octavo básico y no saben leer. No saben leer, eso es muy grave. O sea, pésima. Son niños que son analfabetos y nadie lo dice. Alguien que no sabe leer es un analfabeto. Y la educación preescolar está absolutamente sexualizada. O no absolutamente, pero sí una preponderancia sexualizada. Entonces, y cuando hay gente o hay personas que trataron de tener un sentido opuesto, eran acusados constitucionalmente, eran recriminados.
Entonces, acá hay unos responsables políticos en instalar un determinado modelo educativo con sesgo. Y una de las cosas que uno aprende, sobre todo cuando uno se va poniendo más viejo, es que cuando hay cosas que funcionan bien, uno no las cambia. Uno las puede mejorar, pero no las cambia. Entonces, aquí hay responsables políticamente que tienen que asumir su responsabilidad política. Y sin duda que son el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿no es cierto?, y sus compañeros de partido. Porque lo que han hecho en estos 10 o 15 años ha sido destruir la educación en Chile, pública y privada en cierta medida. Efectivamente, había una destrucción de no solo la educación, sino que de distintas materias de la salud. Vemos como las personas mueren esperando, 38.000 personas mueren esperando en la fila. Y aquí es donde llama poderosamente la atención este llamado que hace la CUT a este gran paro nacional el 11 de abril. Uno dice, y además uno de los fundamentos es impulsar la reforma de pensiones y tributaria. Y cuando uno mira en la opinión pública y ve las encuestas o conversa con la gente en la calle, si al final cuando uno conversa, o sea, la gente hoy día está preocupada del crecimiento económico, está preocupada de sentirse más segura, pero aquí hay un grupo que a través de la protesta social, como le llaman ellos, que al final es vandalismo puro, quieren imponer esta reforma tributaria que ellos han llamado como y la de pensiones, que es como la madre o va a ser su gran legado. Entonces uno dice, ¿dónde están? O sea, ¿dónde están puestas sus prioridades? La CUT impulsando un paro nacional cuando necesitamos que la reactivación económica, no que los trabajadores estén en paro. Mira, yo creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista se han dedicado a destruir nuestro país. Y por otro lado vemos a este sector de socialismo que ellos se llaman democráticos, pero no sé si son tan democráticos porque han sido finalmente cómplices silenciosos de todo lo que ha ocurrido. Porque han sacado todos los réditos de ser gobierno, nunca dijeron nada cuando estaban quemando Chile. Hoy día tienen a los ministros en las principales carteras y después salen victimizándose diciendo que ellos no son los culpables, que ellos son el socialismo democrático, que Carolina Toá tiene que decir lo que no dice Camila Vallejo. A ver, seamos claros, son todos parte del mismo gobierno y no han hecho nada por cambiarlo ni por mejorarlo. En el fondo, realmente los que salieron a la calle a mejorar la educación, a combatir el lucro, a la educación gratuita de calidad, han destruido la educación de Chile. Todos ellos, todos los jóvenes que venían de sectores modestos de la población y que lograban ser profesionales, este motor de movilidad social la han destruido, porque los colegios emblemáticos los destruyeron, la educación subvencionada la destruyeron. Hoy día vemos cada vez niños con menor educación dada por los colegios y con mayor violencia en los colegios. Entonces ahora hablar de que vamos a solucionar las cosas mediante un paro, o sea, vamos a seguir destruyendo si ellos no tienen un fin de mejorar nada. Lo único que quieren hacer es sacar más impuestos y más tributos a la población que ya está ahogada con la cantidad de tributos y impuestos que paga, para financiar finalmente campañas políticas y pensionados políticos. O sea, vimos la cantidad de pensiones de gracia que se le dio a delincuentes. Tenemos miles de pensiones de gracia entregadas a delincuentes. Tenemos cientos de fundaciones que hoy día están cuestionadas, algunas están en la justicia, todo lo demás, pero ningún peso se ha devuelto. O sea, todos esos miles de millones de pesos fueron entregados a fundaciones con fin político y que finalmente estaban solamente aumentando las arcas del Partido Comunista y del Frente Amplio. Por lo tanto, ¿qué quieren decir hoy día con el paro? Seguir con la destrucción de Chile. Y eso es lamentable porque vemos que se llama de manera permanente a la reforma tributaria y uno dice, bueno, ¿por qué no se entrega los recursos donde tienen que ir? ¿Por qué no hay una redistribución de las platas, cierto, estatales a donde tienen que estar enfocadas, pero no a estas fundaciones pro Boric que al final lo único que le hacen es daño a las personas más vulnerables? Jaime. Oye, voy a rescatar una palabra que usó la Cata. Estamos ahogados. Yo creo que estamos todos súper ahogados. O sea, los que no vivimos de la
de la política en general, como generalmente son los militantes de la izquierda radical, estamos ahogados, claro. Es fácil, ¿no es cierto?, para un cabro que es joven, que sale a la universidad, que tiene un cargo político y que no sabe lo que es mantener una familia, vivir con un sueldo a lo mejor de autoridad, subsecretario, a lo mejor de ministro, pero la realidad no es esa no es la realidad de Chile. Y estamos todos ahogados. Y es evidente que hay que someter a escrutinio público y muy severo las políticas propuestas por la izquierda radical, teniendo el impacto negativo que tienen en las personas, que ya están ahogadas por la carga fiscal y la carga económica. La informalidad laboral que existe no es porque las personas quieran ser informales, es porque quieren buscar una salida. Y por eso hay que cuestionar con fuerza, con firmeza, la viabilidad del aumento de las pensiones, la viabilidad del aumento de la cotización de salud, la viabilidad del aumento del impuesto a la renta a las personas, la viabilidad del aumento de renta a las empresas. Tenemos un Estado omnívodo que está necesitado de recursos y está buscando dónde sacarlos. Y ya no suficiente a las empresas, ahora van contra las personas y también contra la fuente de trabajo de los trabajadores. Aumentar las pensiones y aumentar la cotización de salud es sacarle plata a los trabajadores de su esfuerzo personal, de su propio trabajo. Entonces hay que hablarlo con mucho ánimo crítico y con mucho cuidado, porque al final lo que le está pasando a los chilenos es que se están ahogando, están asfixiados. Sí, y en eso de ahí tú tocabas algo clave, Jaime, el tema de la discusión en particular que viene esta semana o prontamente en la Comisión de Salud de la Cámara por el tema de las ISAPRES. O sea, aquí vemos también otra desconexión más. Probablemente millones de chilenos van a quedar sin la posibilidad de tener una cobertura y de la noche a la mañana van a engrosar esta gran lista de espera que existe en nuestro país, y al gobierno la verdad es que le da lo mismo. Más allá de que aquí no hay una defensa a las ISAPRES, lo que hay es una defensa a la salud de las personas. ¿Cómo ves esta discusión que se va a dar? Oye, es una discusión súper desconectada de lo que le pasa a las personas. En primer lugar, porque las personas hoy día tenemos una necesidad de tener primero un seguro de salud y luego, en caso de ser necesario, una atención en salud. Si uno mira el proyecto de ley que está forzado por lo que ha pasado en la Corte Suprema, por los fallos, ¿no es cierto?, del máximo tribunal de la República, es un proyecto de ley que no tiene nada que ver con lo que dijo la Suprema. Primero, porque regula un seguro adicional para FONASA, como yo venía diciendo recién, con cargo un 1% más de cotización, y que además es sin tope, porque antes había un tope imponible, ahora eliminan el tope. Y obviamente más plata para el Estado y para FONASA. Y lo segundo que hace el proyecto de ley es hablar de la ISAPRE, pero hablar de una regulación de precios. Entonces, hablar de la ISAPRE no solamente hablar de regulación de precios. Hablar de salud en verdad es ver cómo hay un seguro que las personas pueden pagar además por ello sin quedar en la ruina. Y en segundo lugar, cómo se le entrega la mejor cobertura posible con los prestadores que existan, en un marco de libertad. Y es una discusión que tampoco hace el proyecto de ley. Lo que yo creo que va a pasar, y me hago súper responsable con lo que estoy diciendo, es que si el proyecto no avanza en esa línea, lo que va a ocurrir es que algunas ISAPRES se van a declarar en insolvencia. Este es un tema que ya está en la CIADI, está en el CIADI. Hay 2 ISAPRES que recurrieron internacionalmente porque se les han cambiado o alterado las reglas del juego. Pero más allá, porque tampoco estoy de acuerdo con hacer una defensa a la industria de la ISAPRE, pero sí a los beneficiarios, que son casi 3 millones de personas y sus familias. Las personas que están en ISAPRE son personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves y principalmente familias que tienen hijos. Sí. Entonces, la situación es súper delicada y yo creo que el gobierno está dando puntas sin hilo. Está tomando palco. Mira, me da un poco la sensación de cuando se instauró el Transantiago, que decían que iban a venir a mejorar el transporte público en Chile. Y yo en esa época trabajaba en la Municipalidad de Estación Central y resulta que llegan de un día para otro, instauran el Transantiago y los paraderos, había un paradero frente de la entrada de autos de una casa. O sea, la gente de esa casa no podía salir porque estaba el paradero instalado. Después había un paradero, la micro iba hacia un lado y el paradero estaba puesto en la vereda del frente. O sea, después había otro paradero que estaba delante de los arbustos. La gente tenía que saltar los arbustos para llegar al paradero. O sea, pusieron los paraderos en un mapa sin ver la situación real de la ciudad, sin ver las necesidades de las personas y llegaron con este supermodelo instaurado en 4 paredes en una oficina. Aquí siento que está pasando lo mismo. Dicen, no, las ISAPRES aquí, las ISAPRES allá.
¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esa persona que tiene cáncer y tiene que hacerse una quimioterapia? ¿Qué pasa con esa persona que tiene, no sé, una diabetes crónica, tiene que hacerse una operación? ¿O que tiene una cierta edad donde ninguna otra ISAPRE la va a aceptar? Va a tener que irse a FONASA, donde no le van a dar los tratamientos y va a colapsar aún más el sistema público. Si hoy día tenemos unas listas de espera gigantescas, donde tenemos miles de personas que tienen que atenderse ya y no las atienden, miles de personas que tienen un cáncer y no se pueden operar. Yo creo que todos los que nos están escuchando, mirando en este minuto, tienen a lo más a un familiar que le está sucediendo esto. O sea, es una situación muy grave. Y este gobierno está en la estratosfera pensando que hay que perjudicar a la ISAPRE, porque con eso perjudican solamente a la ISAPRE, sin darse cuenta que atrás hay millones de chilenos que se están viendo perjudicados y que en el minuto que las ISAPRES colapsen o que se vayan a quiebra, se van a quedar sin atención de salud. Eso es muy grave. Y bueno, aquí estamos nosotros para levantar la voz ante ese escenario. Sí, y es lamentable porque lo que decía Jaime es cierto. Probablemente, y ya lo hemos visto, lo hemos leído en la prensa, hay 3 ISAPRES que probablemente van a quebrar. Y no solo van a quebrar las ISAPRES, sino que van a quedar muchas familias sin trabajo, muchos trabajadores que trabajan ahí, pero además muchas familias que van a quedar sin protección y además quedan capturadas. Esto es súper bueno es clarificador. Cuando hay una insolvencia, tú quedas sin la posibilidad de moverte. Queda un corralito sanitario como por un año. Un año. Entonces imagínate, esas personas van a quedar un año sin cobertura en salud. O sea, es lamentable lo que puede generar. ¿Cuántas muertes van a haber? O sea, aquí estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de falta de atención de gente que la necesita urgentemente. Y además esto es una red. Entonces, si hay un ISAPRE que le paga a un determinado prestador, después el ISAPRE desaparece, ese prestador va a estar en una situación grave. También. Entonces, además, las personas que están o que son atendidas por ese prestador, aunque sea chiquitito, después van a ver mermada su atención de salud. Sí. Y por mermada su atención de salud me refiero a esos adultos mayor que tiene planificado su día a día, de ir a ese centro de salud, que sabe cómo llegar, que dónde está, la enfermera que lo atiende, el médico. Entonces tiene una vida planificada y sacarlo de esa ritualidad o de ese hábito, ahí le genera un perjuicio muy grande. Sí. ¿Sabes qué me da la sensación? Que este gobierno prima la ideología por sobre las personas, y lo vemos en todo ámbito. Por destruir a la ISAPRE no le importa a la gente que va a morir por falta de salud. Por destruir la educación privada o subvencionada, no le importa cuántos niños van a quedar sin poder leer. Y así lo vamos viendo en todas las carteras. La ideología está siempre presente y es más importante que los ciudadanos de Chile. Sí, y tanto el tema de la salud, de la educación, que son temas fundamentales y que le importan tanto a las personas y que nos tocan la puerta y la economía y todo, ¿cierto?, en nuestro ajuste familiar. Vemos también todo este problema de la inmigración irregular que hay. Hoy día en la mañana nos despertamos con esta noticia de Lo Valledor, donde una persona en situación irregular le quita el arma a un guardia de seguridad y agrede a 2 personas. Son 3 ya. 3. Sí, hay uno que es el camarógrafo de Chilevisión, que fue impactado en el estómago, que es el que está más complicado. Sí. Y 2 personas más. Ahí está la imagen. Y 2 personas más heridas a bala. Sí, aquí lamentablemente esto es algo que los locatarios, quienes están ahí en Lo Valledor, implementaron esta medida de seguridad, que el gobierno los llamó además a La Moneda para conversar. A mí me encantaría que el gobierno estuviera del lado de las personas que quieren trabajar de manera tranquila, que quieren trabajar sin estos hostigamientos de estas bandas irregulares que están dominando nuestro país y que lo único que hacen es acrecentar la delincuencia y estén del lado de los trabajadores. A uno le impresiona ver cómo finalmente el gobierno, ante medidas desesperadas, porque son medidas obviamente desesperadas que tienen que tomar, estas medidas tan fuertes en este lugar, en este centro de comercio tan grande que existe, pero es por la seguridad. O sea, ellos ven todos los días amenazadas sus vidas, ven cómo la violencia se toma estos lugares, y hoy día lo que pasó es un ejemplo de aquello, cómo esta persona, ¿cierto?,
agrede bueno, yo había escuchado a dos personas, pero ya nos mencionan que son 3 y hace 4 disparos, o sea, no fue menor lo que ocurrió ahí, y es lamentable ver cómo el gobierno le llama la atención a quienes quieren orden y seguridad y no se preocupan ellos de estar enfrentando estas situaciones de tanto riesgo. Mira, si uno ve las imágenes, te das cuenta que esta mujer, porque después dijeron que estaba drogada o qué sé yo, pero esta mujer sabe perfectamente cómo disparar. O sea, con una mano arrebata el arma, empuña el arma y hace 4 disparos. O sea, es alguien que claramente está acostumbrado a usar un arma. O sea, no me vengan a decir que es primera vez que tenía un arma en su mano. Sí. O sea, la manera que lo hace. Entonces, de verdad, la violencia que se está generando en nuestros espacios es muy preocupante. Y la ministra Tobá sale diciendo que esta medida es discriminatoria, pero ¿qué solución da? O sea, ¿les va a dar alguna solución para que no se aplique esta medida? Es una medida desesperada de lo Valledor y que también se va a implementar en La Vega, porque están entrando bandas de casi terroristas y delincuentes muy avesados, con armas, que saben utilizar herramientas. Ya no es el lanzazo, no es el portonazo antes que te robaban la billetera, el bolsillo, no. Acá primero te disparan y después preguntan. Entonces, ministra Tobá, antes de hablar de una medida discriminatoria, de soluciones. Eso es lo que la gente quiere. Oye, si aquí me corrigen, me dice que no es una persona en situación irregular, como la noticia ha ido cambiando a lo largo del transcurso, ¿cierto? Desde que la conocimos, dicen que es una persona chilena, digamos, que ya está identificada. Pero más allá de eso, no puede ser que alguien se sienta amedrentado porque le piden la cédula de identidad para ingresar a un lugar. O sea, yo creo que aquí las medidas de seguridad tienen que ser mucho más fuertes, y es por el resguardo de quienes trabajan ahí. Ellos se vieron en la obligación de instalar una especie como de torniquete, ¿cierto?, para poder hacer el control. Hace un tiempo veíamos un reportaje, no me acuerdo si era Mega o Televisión, pero algún noticiero que hace estos reportajes, y veíamos cómo en La Vega, en unos carritos, sacaban los cuerpos de las personas muertos, digamos, por el crimen organizado que se ha tomado estos lugares, por estas bandas que se hacen llamar prestamistas algunos y después ahogan a quienes han accedido a estos préstamos porque no tienen la posibilidad tampoco de acceder a la banca regular. Entonces aquí hay un tema que es mucho más profundo, que es mucho más dañino de lo que estamos viendo, y es importante que el gobierno empiece a trabajar en darle solución a las personas, en darle solución a quienes se ven afectados día a día, Jaime, por la violencia, y vemos que en el gobierno tampoco hay soluciones ni hay medidas fuertes. Al contrario, lo veíamos y lo conversábamos hace unos días atrás con las famosas reglas del uso de la fuerza, que querían medidas diferenciadas para según si era hombre o mujer, si era disidencia, si era extranjero, pero no vemos una política pública impulsada para desbaratar estas bandas y para controlar el crimen organizado en nuestro país. Oye, no, varias cosas. La primera, yo tuve la experiencia porque mis papás tenían una librería en Meix con Alameda, en toda la esquina, en una galería, así que tuve la experiencia de trabajar en Meix muchos años. Siempre fue una calle en general peligrosa, mucho lanzazo. Y hoy día es una calle absolutamente intransitable con lo que pasa en La Vega, con lo que pasa, o sea, fuera de La Vega, por Avenida Santa María, en La Vega Chica, como le dicen. Sí. El comercio está desatado. Entonces, yo creo que hay que distinguir dos fenómenos. Primero, la informalidad está desatada, no porque a la gente le guste ser informal, incluso también en la calle, sino porque necesitan oportunidades para desarrollarse que hoy día no existen. Y si no se las dan ellas mismas, obviamente no existen las condiciones para que eso pueda prosperar. Segundo, el tema de los precios en general, que están disparados, está todo demasiado caro, y la gente busca cómo moverse. Ahora, tercero, siempre van a haber grupos que van a buscar sacar provecho del comercio ilegal. De hecho, uno ve muchas veces que al comercio ilegal le reparten mercadería. Entonces hay bandas criminales más grandes que se hacen cargo del despacho, ubican locales, y esas personas les pagan, ¿no es cierto? Entonces hay toda una red, y además de otros delitos asociados al tráfico en la calle. Entonces siempre hay que combatirlo.
Y para eso, las fuerzas policiales requieren reglas del uso de la fuerza claras. Y la regla del uso de la fuerza ocurren si, por ejemplo, un policía está haciendo control de tránsito. Las reglas del uso de la fuerza tienen que ser distintas de un policía que va a combatir, ¿no es cierto?, se hace cargo del comercio ilegal en la calle, porque la resistencia con la que se va a encontrar es distinta. Y para que la gente sepa, la regla del uso de la fuerza no es nada más ni nada menos que un papelito que tienen los funcionarios de seguridad o los funcionarios policiales, incluso las Fuerzas Armadas, cuando van en cometidos particulares, donde se les permite usar ciertas cosas y se les prohíben otras. Y eso va a depender o se va a distinguir de acuerdo a la situación que van a enfrentar. Y en situaciones excepcionales podrán usar otras. Entonces, el problema es que nuestras policías no tienen reglas del uso de la fuerza clara. O sea, no solamente es que no son preparadas, sino que la autoridad política no las mandata o no les define un marco claro de actuación. Y eso hace que todo sea más difícil o imposible. Y lo que ha ido generando es que nuestras fuerzas policiales, salvo en casos extremos, decidan de no usar la fuerza. Pero la fuerza hay que usarla cuando corresponda y cómo corresponde. Y el control, si lo usó bien o lo usó mal, no puede ser siempre a priori, puede ser a posteriori, con posterioridad. Y lo va a calificar la autoridad, podrán haber sumario administrativo, pueden haber sanciones si corresponden o no, podrán haber juicios, incluso en materia penal, pero las policías requieren el uso de la fuerza y normas claras. No siempre van a usar su arma letal, podrán tener otro medio, pero como lo propone el gobierno, oiga, usted es extranjero, va a aplicar una medida, usted habla otro idioma, va a aplicar otra medida, es irrisorio, es absolutamente irrisorio. Yo quiero recordar el caso de carabinero que fue, no me acuerdo si fue en Villarrica, en el sur o en Punta Arenas, en un lugar turístico, en un lago, o en Puerto Vara, donde fue un malabarista. En Osorno. Efectivamente, en Osorno. Sí. Donde fue a atacar a un policía. Y te andaba como una espada grande, efectivamente, ¿no? Y uno puede matar a cualquier persona, por machete. Supuesto. Y al final lo que ocurrió con ese policía es que fue absuelto. Entonces, obviamente que uno condena, ¿no es cierto? Yo soy abogado en primer lugar, cualquier acción contraria a derecho. Pero el uso de la fuerza no siempre es contrario a derecho. Al contrario, en algunos casos se tiene que usar la fuerza. Obvio. Y lo que ocurre en general, en lo que conversamos en un principio, es la crítica hacia la autoridad, hacia la disciplina, hacia el rigor, el discutirlos todo, el validar la violencia como una forma, ¿no es cierto?, de manifestación válida en democracia, que eso no es correcto y no está bien. Nosotros podemos disentir con mucha fuerza respecto a algunos temas, pero podemos decirnos esos temas o podemos manifestar opinión de manera respetuosa y debatirla y discutirla, y en democracia las cosas se van a zanjar al final con los votos. Pero aquí hay una parte de la clase política que no quiere que no haya fuerza, que no quiere que haya autoridad, socava a las policías, socava a la autoridad de la familia, socava a las distintas autoridades. Entonces ahí uno se tiene que preguntar con qué fin, y obviamente con el fin evidente de hacerse del poder a toda costa. Oye, aquí en YouTube nos comentan, dice, felicitaciones por el programa, ustedes son la voz de Chile, lamentablemente no podemos esperar a pedirle a este desgobierno alguna acción en contra del crimen organizado, no existe control en el país. Esto nos dice Marcelo Garrido. Adriana Miranda nos dice, el control migratorio no es discriminación, sino un control preventivo de los chilenos, el turista con su pasaporte y los ya nacionalizados avecindados en Chile, y control de los indocumentados. Alejandra Reynoso nos dice, debemos cerrar nuestras fronteras, aplicar las leyes, queremos salir tranquilos de nuestras casas, recuperar los espacios, queremos vivir tranquilos. Esto es algo que escuchamos a menudo en todos los lugares, queremos vivir tranquilos, queremos volver a cuando podíamos en la tarde salir a jugar con los niños a las plazas, cuando los niños podían andar en bicicleta en la calle. Hoy día ya eso lamentablemente no se puede hacer porque nos hemos encerrado nosotros, hemos enrejado nuestras casas, pero los delincuentes siguen en la calle actuando de manera impune. ¿Cómo? Sí, no, la verdad que es feroz, pues, o sea, que los niños ya no puedan andar en bicicleta, que los adultos no se atrevan a andar en auto, ni siquiera por la Costanera Norte a determinados horarios, porque te pueden disparar de un auto a otro.
la verdad que hemos perdido la capacidad de vivir tranquilos. La gente está con problemas de salud mental incluso, o sea, vemos que están muy, muy complicados. Yo vuelvo a repetir, tenemos la esperanza de tener un mejor gobierno comunal en las próximas elecciones de octubre, de cambiar estos alcaldes que le han hecho daño al país y, por supuesto, el próximo año también de cambiar el gobierno. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta, hay muchos que se han dado cuenta ya, e incluso me lo dicen, mire, yo la verdad que voté por Boric, pero estoy tan arrepentida, o mire, la verdad yo era de izquierda, pero la izquierda no sabe gobernar y no le interesa a las personas. Yo quiero vivir tranquilo, quiero volver a tener un país donde se pueda respirar libertad, y en ese sentido bueno, nos falta un buen rato todavía, pero no tanto. Yo creo que los chilenos tienen que entender que este gobierno no va a dar el ancho, no va a cambiar y darnos la oportunidad a nosotros de mejorar el país. Oye, sí, lo de las fronteras es tan relevante. Vimos la semana pasada dos noticias en realidad relacionadas con personas que colapsaban al tratar de ingresar de manera irregular en la frontera. Una mujer de nacionalidad boliviana murió, finalmente sufrió un colapso en la frontera al tratar de ingresar, sufrió un desvanecimiento mientras ingresaba, y la verdad es que es lamentable esta situación porque finalmente el no tener una regulación en regla, digamos. Va contra las mismas personas. Va contra las personas, va contra la dignidad humana y nos enfrentamos a situaciones como esta que finalmente ponen en riesgo la vida de las personas. La gente toma todos estos riesgos porque ven que la verdad es que hay poco control en la frontera. Hace un tiempo atrás Martina Rau visitó la frontera y nos mandaba un video y la gente cruzaba pero sin ningún control. ¿Sabes que esto además da espacio para la trata de personas? Hemos visto en estas tomas donde habían chicas menores de edad que las tenían amenazadas ahí en prostitución. Se desbarató una banda el fin de semana en el centro de Santiago donde había mujeres que habían sido ingresadas al país para el tráfico, para el comercio sexual. Exacto. Ahí tú te das cuenta de cómo finalmente todas estas bandas vulneran. Claro, y las traen engañadas, obviamente. Tampoco ellas saben que vienen a eso. Oye, no, varias cosas. Esto es un tema súper delicado. Los delincuentes, existe el sistema que exista, siempre van a ser personas absolutamente ilegales, jamás van a tramitar un papel. Pero yo quiero recordar que antiguamente me refiero a hace 10 años atrás, las personas que llegaban de manera que cruzaban la frontera hacían o llenaban un papelito que era muy importante, que era su visa turista. Y con esa visa turista iban, sobre todo en regiones, a la gobernación e iniciaban el trámite. Y eso cambió. Y ese trámite tan sencillo era súper importante. Uno, porque las personas que entraban de manera legal tenían su visa turista. Se les daba un voucher y pasaban por control de la PDI. Y segundo, porque la gobernación era una inspección física. Entonces la funcionaria o los funcionarios en Antofagasta eran una oficina con 30 funcionarios, en alguna gobernación era una o dos funcionarias, miraban, veían, revisaban antecedentes e informaban inmediatamente al Ministerio del Interior. Habían controles. Hoy día con el afán, y esto es de ahí una crítica que yo hago al gobierno anterior, con el afán de digitalizarlo todo y pensar que todo puede ser computacional, ese control humano físico se perdió. Entonces la gente se mete unos papeles, antes metía un sobre, hoy día lo hace digitalmente. Entonces lo que pasa hoy día es que hay espacios para el tráfico de menores, donde hay prostitución infantil, donde entran niños, donde no se sabe qué es lo que pasa. Hubo una sesión de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados unos meses atrás, donde se daba cuenta por parte de una jueza de familia del norte de Chile de cómo el tema del tráfico de menores y la vulneración de derechos era flagrante y el Estado de Chile estaba en falta. Entonces, obviamente hoy día tiene que haber un cierre de fronteras porque la situación no da más. Y no porque uno esté en contra de la inmigración, sino porque el Estado de Chile perdió la capacidad de control que tenía. Hoy día lo que estamos dando es espacio de vulneración de derechos. Entonces la situación es muy, muy grave.
los inmigrantes que quieren venir aquí, que se quieren regularizar, además hoy día no pueden, porque el Estado está saturado, está reventado, la gente que quiere trabajar, la gente que quiere invertir. Tú tienes toda la razón. Sabes que me ha tocado tratar de ayudar a personas que quieren regularizar su situación. No pueden. Pagan lo que o sea, ni siquiera regularizarla en el sentido, no son irregulares, sino que tenían 3 meses de visita turista y se quieren quedar 3 meses más o 6 meses más. Hacen todos sus papeles por internet, pagan y no les llega respuesta. Entonces me llamaba el otro día la señora y me decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir o tengo que esperar la respuesta? Porque había pagado lo que correspondía, estaba esperando su visa 3 meses más. Tienen un caos. Hay personas que hacen todo legalmente, llegan con sus permisos al extranjero y cuando que llegan acá y lo quieren renovar, no sé, porque tienen un trabajo esporádico, porque están trabajando, un profesional, ingeniero, no pueden, porque no hay respuesta del Estado. Entonces tenemos un Estado fallido, no solamente en materia de salud, en materia de pensiones, sino que además en materia migratoria. Y esa consecuencia la pagamos todos. Oye, sí, podríamos hablar de tantas cosas. ¿Qué se viene esta semana en el Congreso a lo que tengamos que ponerle ahí atención, Cata? Bueno, tenemos el cambio de la presidencia de la Cámara, por ejemplo, algo muy importante porque ya vimos que en el Senado finalmente tenemos un presidente del Senado de oposición, o sea, cercano a nosotros, lo que nos da bastante tranquilidad porque quieren, como hablábamos hace poco rato atrás, quieren meter la reforma de pensiones, la reforma tributaria, que sabemos que son muy malas reformas, falta que se generen más proyectos de ley con respecto a la seguridad. Entonces, tener una mesa de la Cámara es importante. No sabemos qué va a pasar, la verdad, que los votos están muy justos para un lado y para el otro, y hay algunos partidos medios bisagras, como el PDG, que uno nunca sabe hacia qué lado va a apuntar, pero bueno, vamos a irlo viendo durante los próximos días. Sí, pues por un lado el gobierno llama a respetar el acuerdo y su acuerdo era trabajar por los chilenos, avanzar, y la verdad es que lo único que ha hecho nuestro país en estos 2 años ha sido retroceder, ha sido tener a los chilenos abandonados. Nosotros llamamos a cumplir también ese acuerdo del gobierno, a trabajar por los más vulnerables, por los más pobres, por darle dignidad a esta palabra que tanto utilizaron y que la verdad es que lo único que han hecho es que las personas sean cada vez más indignas en los sectores donde viven. Y llaman a respetar el acuerdo, pero sí, ellos eso tienen es para la misa, y ¿no? ellos además tienen un segundo acuerdo con el PDG, entonces claro. Uno dice, ya, ¿cuál acuerdo es el que hay que respetar? Estas son las volteretas del gobierno, Jaime. Oye, no, varias cosas, complementar un poco lo que dice la diputada Catedral, sin duda que lo más importante lo que dijo ella en la elección de la mesa. Pero también destacar tres proyectitos que están dando vuelta por ahí. El primero, el de la ley de estabilización tarifaria, que es un proyecto que se ve en la Comisión de Minería y Energía, que obviamente trae consecuencias para el bolsillo de las personas, porque pueden significar alzas importantes para el costo de la luz mensualmente. Entonces, yo hay un llamado de atención a este proyecto de ley que está citado hoy día en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, hasta total despacho. Se va a discutir si va a ser hasta total despacho, pero ojo ahí, porque ese proyecto puede tener consecuencias para ustedes, para todos nosotros, en el precio de la luz. La ley corta de ISAPRE es otro tema, y otro es el proyecto de evasión tributaria que están en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Yo creo que las luces esta semana se las lleva la Cámara en vez del Senado, porque se discute la mesa y además están estos proyectitos ahí dando vueltas. Darle las gracias a todos a quienes nos han acompañado esta mañana en el YouTube, en todas nuestras plataformas. Gracias por seguirnos, por informarse a través de nuestro Café Re, este canal republicano. Y gracias a Catalina, gracias a Jaime, que todos tengan un gran inicio de mes, un gran inicio de semana. Y esperamos tener mejores y más alentadores noticias durante la semana en lo que va en las situaciones que vivimos como país. Así que un abrazo a todos y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Muy buenos días, buenas